Bueno, en esta clase vamos a estudiar los conceptos de tensión, corriente y resistencia eléctrica dentro de lo que es la materia electrotecnia 1 en el nivel más inicial de entendimiento de estos conceptos. En esta parte del gráfico se ha dibujado un tanque. Dentro de ese tanque suponemos que existe agua, y aquí en el suelo, digamos, en la parte baja, se ha dibujado otro tanque vacío. La idea es poder mostrarles con una analogía hidráulica cómo podemos pensar a la tensión de modo que sea interpretable, y siempre esta analogía suele dar un resultado interesante. Pensemos que este líquido que está aquí arriba está a una determinada altura, digamos 2-3 metros, y vamos a hacer una perforación en esta parte, aquí. Esa perforación implica que va a salir agua de acá, y esa agua vamos a suponer que cae en este otro recipiente y se va acumulando aquí abajo. Bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el agua cae hacia abajo? Bueno, el agua que está en esta posición no ha llegado sola a esa posición. Si es un tanque, quizás alguna bomba en algún lugar llevó el agua hasta aquí arriba. Por lo tanto, esa agua que está en esta posición no es simplemente agua como estancada estuviese en la parte baja, sino que es agua que ha sido llevada por cierta energía. Por lo tanto, lo que ha hecho es acumular energía. Esta agua que está acá tiene lo que vendría a ser una energía potencial. Una energía potencial. ¿Por qué tiene una energía potencial? Bueno, justamente porque está en potencia de ser utilizada. Si yo no hago la perforación, el agua va a seguir quedando dentro del recipiente. Pero si hago la perforación, tengo la posibilidad de utilizar el agua y hacer que el agua, en este caso, simplemente caiga hacia el otro recipiente. Si el recipiente que está acá arriba estuviese a la misma altura del otro, no habría pasaje de agua de uno a otro por estar a la misma altura. ¿Por qué? Porque los dos recipientes tendrían la misma energía potencial. Entonces, la energía potencial que tiene este recipiente, hay que considerar que es mucho mayor que la energía potencial que tiene este. En particular, podemos decir que la energía potencial de este recipiente es 0, o sea, nula. Y acá tiene un determinado valor, mayor que 0. Entonces, cuando abro el grifo o realizo la perforación, puede fluir el agua. Nunca el agua va a fluir desde la energía potencial 0 hacia la energía potencial más alta. Solo lo va a hacer si tenemos una bomba o algún elemento o alguna maquinaria que le entregue energía al agua que está en esta posición y la lleve hacia arriba, acumulándolo con energía. Entonces, como sola no va a saltar, lo que va a ocurrir es que necesitamos algún artilugio como el que dije, para que pueda acumular esa energía en otra posición. En términos de hidrostática, que es lo que estamos viendo, funciona de esta manera. Es decir, el flujo de agua va a bajar de un potencial mayor a un potencial menor o 0 directamente. ¿Qué pasa con los circuitos eléctricos? Bueno, en esta analogía siempre se utiliza para determinar qué pasa en un circuito donde yo tengo algún tipo de fuente. Por ejemplo,
una fuente que sea una batería, donde tenemos el positivo y el negativo, y algún tipo de resistencia en el circuito donde se va a consumir esa energía. ¿Cómo fluye? Si fuera agua, ¿cómo fluiría? Bueno, fluye del positivo hacia el negativo, porque el positivo tendría el potencial más alto. Al igual que el tanque que está más arriba, este lado de la batería o de la pila o en general de la fuente de alimentación tiene el potencial más alto que el de este lado. Entonces, por eso decimos que la corriente fluye por el conductor, en este caso, pasará por una resistencia y terminará cerrando el circuito por el otro lado. Entonces, el concepto de tensión se puede asociar, por ejemplo, a una energía potencial que está acumulada, o se puede asociar a una fuerza también, ¿sí? Es como una fuerza. ¿Qué fuerza? Bueno, en este caso va a ser la fuerza que empuje unas partículas que van a circular por el conductor y hacen pasarlo por la resistencia. Esas partículas serán unos electrones propios del material y de la fuente de alimentación. Entonces, como concepto de tensión, nosotros hablamos de fuerza sobre las partículas eléctricas. Pasando a la siguiente figura, acá está dibujado un conductor. Este conductor puede ser de cualquier metal, en general utilizamos el cobre. Y acá he dibujado unas partículas amarillas que están representando los electrones que están dentro de este material, y suponemos que los electrones se van a mover en dirección de estas flechas. Si los electrones se mueven de un extremo al otro del conductor, entonces lo que tenemos es una corriente. Una corriente. Esta corriente es una corriente de tipo eléctrica porque es un flujo de electrones. Es como algo similar al flujo de agua, es como las partículas de agua, pero en este caso están dentro del material y se van moviendo de un extremo a otro. Siempre, por supuesto, si esto se mueve hacia allá, acá tendremos el potencial más alto, el positivo, y acá tendremos el potencial negativo. Entonces el flujo de corriente es en esa dirección. Entonces lo que es corriente, podemos hablar de flujo de electrones. Los electrones se indican con la letra E y el signo negativo arriba, porque son cargas eléctricas negativas. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ese conductor se estrangula, digamos, y digamos hay, por ejemplo, menos superficie, menos espacio, digamos, vamos a decirlo así por el momento, por donde pueden pasar los electrones? Bueno, en este caso los electrones van a pasar, pero le va a costar más pasar hacia el otro lado. Van a pasar, digamos, a una velocidad menor, por decirlo así. Este estrangulamiento, esta disminución del tamaño del conductor, provoca ese efecto, ¿sí? Esto es un efecto de resistencia. Es una resistencia. Esto es una forma de considerar la resistencia como un sector del conductor donde le resulta más difícil pasar a la corriente, o sea que el flujo de electrones tiene más dificultad para pasar. Le llamamos resistencia, se mide, esto se mide en ohms, el símbolo es este, ¿sí? Es una letra griega, símbolo ohm, y en este caso lo planteo como la disminución del
tamaño del conductor, pero a veces, después vamos a ver, que el aumento de temperatura también puede generar resistencia, y bueno, hay muchas otras cosas que también ocurren, ya vamos a ver con la ley de Ohm y otros conceptos. Entonces, para que quede más o menos claro qué es una resistencia, bueno, es una dificultad que tiene el flujo de electrones para hacer su tránsito a través del conductor. ¿Qué es una corriente? Es un flujo de electrones, un chorro, un flujo de electrones de una parte a la otra del conductor, siempre del potencial positivo al potencial negativo. ¿Y qué es la tensión eléctrica? La tensión es la fuerza que puede empujar a esos electrones a hacer este tránsito por el conductor. En cuanto a la corriente, siempre la medimos en amperes. Su simbología es la letra A mayúscula. Y a la fuerza, digamos, el valor de tensión, siempre la medimos en voltios. Y su letra es la B corta. Por supuesto, yo puedo tener, esta es digamos, la unidad básica o principal, pero puedo tener unidades mayores o menores, puedo tener kilovoltios, milivoltios, kiloamper, miliamper, kiloohm, miliohm, megaohm. Bueno, hay distintos factores de escala de las unidades, que eso se vio ya en otro video de la materia. Bien, en el circuito que estamos viendo tenemos como componentes una fuente de corriente continua, que sería como una batería. El lado más ancho de estos dos segmentos paralelos representa el positivo y el lado más pequeño representa el negativo. Esto que está acá representa una llave que puede abrir y cerrar, y esto sería una resistencia. En particular es de 1 ohm, el valor de resistencia es de 1 ohm solamente, es una resistencia muy pequeña. Este rectángulo no es el que habitualmente usamos, debido a que el simulador que estoy usando es de origen europeo. En general, nosotros a la resistencia le damos una simbología de tipo línea quebrada, que tiene varios quiebres, pero bueno, este simulador lo está marcando como un rectángulo. Bien, a medida que inicio la simulación, esto me muestra que existe una serie de puntos amarillos que va circulando y cerrando el circuito del positivo hacia el negativo, pasando por la resistencia y pasando por la llave. Por supuesto, si yo acciono la llave, esos puntos amarillos se detienen. Estos puntos amarillos vienen a simular los electrones que están circulando por el circuito, o sea que salen de la fuente y dan toda la vuelta. Al cerrar la llave, vuelven a circular. Esto sería una forma de entender o de interpretar la corriente eléctrica en un circuito, cómo está funcionando en este momento. Hay que ver, por ejemplo, algo que tener en cuenta, que lo vamos a ver en el próximo video en la ley de Ohm, que es la siguiente. Si yo cambio el valor de resistencia, en vez de 1 ohm le pongo 100 ohm, el simulador me muestra que la corriente ahora pasa a una velocidad menor. ¿Por qué? Bueno, porque hay más resistencia al paso de la corriente. Si yo le pongo 1000 ohm, o sea, aumento 10 veces, la velocidad a la que pasa la corriente es mucho menor. Se va haciendo cada vez más lento, debido a que cada vez requiere mayor esfuerzo del parte de los electrones para poder pasar por la resistencia. En este caso dice un K, que significa 1 kiloohm o 1000 ohms. De nuevo,
si abrimos el circuito, todo se detiene. Volvamos entonces a tener una resistencia de 1 ohm, ¿sí? Aquí la fuente está considerada como un valor de tensión de 5 voltios. La voy a cambiar solo para poner un valor más conocido. Vamos a ponerle 12 voltios. Y tenemos una batería de 12 voltios y una resistencia de 1 ohm. Si yo tomo un dispositivo para medir, como un voltímetro, yo podría poner mi voltímetro acá y unir este punto con este punto, este punto con este punto, y obtengo un valor de 12 voltios. Si lo que yo hiciera fuera, voy a poner otro voltímetro de este lado, pongo un voltímetro acá y uno con dos cables, este punto y este punto. ¿Qué voy a medir? Voy a medir exactamente lo mismo, porque desde acá hasta acá es lo mismo que medir de acá hasta acá o medir en cualquier punto intermedio. ¿Qué pasa si la resistencia aumenta? Recién vimos que los electrones viajaban más despacio, o sea que el simulador nos está diciendo que lo que tenemos es una mayor resistencia en el circuito y por lo tanto a la corriente le estaría costando más cerrar el circuito, o sea, dar toda la vuelta. Veamos qué pasa con respecto a la tensión. Si yo le pongo, en vez de 1 ohm, le pongo 10 ohm, ¿sí? O si le pongo 100, vemos que el valor de tensión entre este punto y este punto sigue siendo el mismo que entre este punto y este punto. El valor de resistencia ha cambiado, pero la fuente sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado. Vamos a ponerle 1000 ohm y de nuevo los valores de tensión no han cambiado. Bien, es decir, por más que yo aumente la resistencia, estamos hablando siempre de una sola resistencia en el circuito, el valor de tensión sobre la resistencia, sobre la fuente o sobre cualquier punto del cable es siempre el mismo, el de la fuente. Voy a parar la simulación y vamos a hacer otra cosa. Si yo quiero medir corriente en el circuito, tengo que abrir el circuito. Es decir, por ejemplo, este lado lo voy a borrar y voy a agregar un amperímetro. El amperímetro es el instrumento que nos permite medir la corriente. Voy a volver a poner un ohm como estaba y vamos a hacer las interpretaciones correspondientes. Inicio simulación. Fíjense, acá yo tengo los 12 voltios, sigo teniendo los 12 voltios en la resistencia, en la fuente, y acá me marca que la corriente que pasa por este cable es de 12 amperes. ¿Qué pasa si yo elevo en 10 veces la resistencia? O sea, en vez de 1 ohm le pongo 10. Le pongo números redondos solo para hacer un ejemplo sencillo. Fíjense que los valores de tensión no cambian, pero sí cambia el valor de corriente. Es decir, ahora está pasando 1,2 amperes y antes pasaba 12 amperes. Le puse 10 veces más resistencia y ahora pasa 10 veces menos corriente, ¿sí? Porque 12 dividido 10 sería 1,2. Por lo tanto, a la corriente del circuito sí la afecta la resistencia, y esto es algo razonable debido a que la resistencia es lo que se opone al paso de la corriente, como definición de resistencia. Si le pongo 100 ohm, tengo 120 mA, o sea,
tengo 100 veces menos, o sea, sería 0,12 amperes, ¿no es cierto? 100 veces menos que antes. Y si le pongo 1000, tengo 12 miliamperes, o sea, 0,012 amperes. O sea, sería 12 amperes dividido 1000. Entonces acá yo tengo una resistencia 1000 veces más grande que la que empezamos en un momento. Y la corriente es 1000 veces más pequeña de la que empezamos con el ejemplo de un ohm. Bien, este efecto es necesario tenerlo en cuenta cuando veamos la ley de Ohm en los próximos videos, porque los valores de resistencia realmente afectan a la circulación de la corriente, y de esa manera podemos estudiar la variación de la corriente en función de la resistencia si uno quiere tener una resistencia variable. ¿Qué pasaría si aumentáramos la tensión o disminuimos la tensión de la fuente? Porque eso no es muy común, pero podría llegar a suceder que uno pudiera variar estos parámetros, ¿sí? Entonces volvamos a un ohm. Tenemos los 12 amperes, 1 ohm, los 12 voltios. ¿Qué pasa si yo a esto lo pongo en 24 voltios? Bueno, fíjense, ahora tengo 24 amperes. Dejando la misma resistencia, para el mismo valor de resistencia, si yo aumento los valores de tensión, tanto en la fuente como en la resistencia, yo tengo los mismos valores. Y acá de corriente se me fue a 24 voltios. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumento a 36 voltios? Bueno, la corriente se va a 36 amperes, manteniendo siempre la misma resistencia. Entonces, si, como conclusión, ¿no? Si el valor de tensión de la fuente es constante y yo varío la resistencia, lo que va a variar es la corriente, y si aumento la resistencia va a disminuir la corriente. Y si disminuyo la resistencia, aumenta la corriente. Ahora, si dejo fija la resistencia, pero aumento la tensión, voy a aumentar la corriente, dejando fija la resistencia. Ahora, si disminuyo el valor de tensión, lo pongo en 15 voltios, disminuye la corriente. Esto es porque la tensión es, digamos, equivalente a una fuerza que es la que empuja estas partículas que ustedes ven en el esquema. O sea, es la fuerza que empuja a la corriente a circular por este circuito. Y la resistencia es aquello que le impide el paso de la corriente por el circuito. Entonces, según cómo uno varíe estas cosas, es lo que va a obtener de resultado con respecto a la circulación de la corriente. Tener en cuenta entonces que medir en este punto o medir en este punto el valor de tensión siempre va a dar lo mismo, ¿sí? Que las corrientes se miden cortando el cable y poniendo el amperímetro en el medio, y que los valores de tensión y de resistencia, si uno se mantiene con respecto al otro, podemos hacer variaciones de corriente. Bueno, finalmente en el trabajo práctico número 3 correspondiente a esta clase, en la que hemos visto el concepto de tensión, corriente y resistencia, se pide, por un lado, explicar con sus palabras cuál sería el concepto de tensión, de corriente y de resistencia que ustedes han adquirido después de haber visto el video correspondiente. Después de haber contestado esos conceptos, dice, si la tensión de la fuente permanece constante, o sea, de la batería o del elemento de tensión y corriente continua, indique qué pasa con la corriente
si la resistencia aumenta el doble de lo que tenía inicialmente. Esto es similar a lo que se vio en el video, donde la resistencia se aumentaba en distintos valores y pasaba algo con la corriente. Bueno, eso es lo que tenemos que explicar con sus palabras qué es lo que ocurre. ¿Y qué pasa con la corriente si la tensión aumenta 4 veces, por ejemplo, manteniendo siempre la misma resistencia? En el ejemplo del video se aumentaba 10 o 100 o 1000 veces la resistencia y bueno, proporcionalmente aumentaba la corriente. Entonces habrá que ver en este caso si aumenta la tensión 4 veces, si partimos de 12 voltios y la llevamos a 48 voltios, por ejemplo, manteniendo la resistencia, ¿qué ocurriría con el valor de corriente? Y finalmente un ejercicio donde debemos dibujar un circuito con una fuente de corriente continua y una resistencia, tal cual como se hizo en el video, e indique el sentido de circulación de la corriente, o sea, del positivo al negativo, del negativo al positivo, en función de lo que hemos visto, cómo debería circular. Eso deben dibujarlo e indicarlo con una flecha, hacia dónde, si para un lado o para el otro. Eso, bueno, según cómo lo dibujen, es como va a ir indicado. ¿Y qué ocurre si se corta el cable? Que es lo mismo que cuando abríamos la llave. ¿Qué ocurre en ese caso? Son preguntas muy simples que bueno, espero que las puedan contestar sin mayor inconveniente en función de haber visto el video de la clase.